Ligados a ti. Conexiones en torno al cáncer de hígado. Octubre, mes mundial del cáncer de hígado, una enfermedad con la que en Roche estamos absolutamente comprometidos, con su investigación, con su tratamiento, por supuesto con sus pacientes, con visibilizar su vida y sus necesidades. Y de eso vamos a hablar hoy aquí, al hilo de la campaña Ligados a ti que hemos puesto en marcha con la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Y vamos a intentar conocer un poco más las causas, el diagnóstico, la incidencia de esta enfermedad en España. Para eso estamos aquí hoy con la doctora Ángela Lamarca, oncóloga médico de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y además especialista en tumores gastrointestinales, con el doctor Marco Sannunzi, hepatólogo, también investigador especializado en oncología hepática del Hospital Clínic de Barcelona. Sí. Y con Eva Román, enfermera del Hospital Sant Pau, especializada también en la práctica avanzada con pacientes de enfermedades hepáticas. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Queremos de vuestra mano conocer un poquito más esta enfermedad, sobre la que todavía hay un gran desconocimiento. Hablamos también de estigma social, desconocimiento no solo sobre sus causas y los factores de riesgo, sino también de cómo abordarla en muchos casos, un diagnóstico precoz. Bueno, son muchos temas los que podemos hablar hoy, esta tarde aquí con vosotros, y me gustaría empezar precisamente por los temas que tienen que ver con la incidencia, con los factores de riesgo y con la prevención de esta enfermedad. Doctora Lamarca, ¿cuál es la situación de esta patología en España? Pues la verdad es que el cáncer de hígado es un tumor que está atrayendo mucha atención porque es un problema de salud muy importante. Hay que tener en cuenta que en España cada año se diagnostican más de 6.800 pacientes con un cáncer de hígado, con lo cual el cáncer de hígado es casi la tercera causa de muerte por cáncer en nuestra población. Son unos números, la verdad es que muy dramáticos, muy importantes, y es la razón por la que estamos haciendo tanto hincapié en un diagnóstico precoz, en un mejor diagnóstico y en avanzar todo lo posible en el tratamiento de nuestros pacientes. Y en dos palabras y para que todo el mundo lo entienda, ¿qué es el cáncer hepático? El cáncer de hígado es un tumor que aparece en el hígado. Lo que ocurre la mayoría de las veces, y lo abordaremos un poquito después, es que hay una inflamación crónica del hígado. Digamos que el hígado está sometido a mucho estrés durante muchos años y algunas de esas células se vuelven locas. Unas células de cáncer empiezan a crecer en exceso y producen un cáncer dentro del hígado. ¿Qué ocurre? Que ese cáncer es maligno, afecta al hígado, se puede extender a otros lugares y claro, pues es una enfermedad devastadora. Y doctor Sannunzi, ¿podemos hablar de factores de riesgo concretos, de un perfil único del paciente o es mucho más amplio que todo eso? A ver, no me gusta hablar de un perfil único de pacientes porque cada paciente es diferente, pero lo que es verdad es que la mayoría de los pacientes padecen de una hepatopatía crónica subyacente. De hecho, 8 o 9 de 10 pacientes tienen lo que se llama una cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? Un poco como lo ha adelantado por la doctora Lamarca, es el resultado de un insulto crónico, de una inflamación crónica que puede ser producida por diferentes causas, cuyo resultado básicamente es la sustitución del tejido hepático normal con tejido fibrótico, que podríamos decir cicatrices del hígado. Entonces, el factor de riesgo principal para el hepatocarcinoma es la cirrosis hepática. Iba a hablar contigo de prevención y después de oír al doctor Sannunzi, claramente hay forma de contribuir a prevenir este cáncer, ¿no? Sí, por supuesto que hay forma. O sea, nosotros partimos de la base de que es una enfermedad que está poco conocida, ¿no? Y es poco común, porque cuando un paciente o una persona se le habla de cáncer, a todo el mundo le viene a la cabeza, ¿no? El cáncer de pulmón, el cáncer de colon, mama, pero en cambio el del hígado queda como más escondido, ¿no? Porque no es tan común entre la población general, ¿no? Y sobre todo entre aquellas personas que no tienen factores de riesgo conocidos. Pero sí que por supuesto es importante, hay muchos factores de riesgo que seguramente comentará el doctor Sannunzi después, que se pueden prevenir, ¿no? Y que podemos evitar llegar a una enfermedad de estas características. Hablabas del poco conocimiento que hay desde el punto de vista social de esta enfermedad.
cuando a un paciente se le diagnostica, me imagino que ese poco conocimiento también le acompaña al principio del diagnóstico, ¿no? Sí. ¿Y cómo se combate eso? Sí, a ver, para eso estamos los equipos, ¿no? Sobre todo para hacer, no hay tantas campañas, no hay tanta visibilidad, ¿no?, de este tumor. Entonces, hoy precisamente estando aquí, pues estamos intentando contribuir a visibilizar más esta enfermedad y que el paciente que ya tiene un factor de riesgo, que tiene una enfermedad crónica de base como una cirrosis o como un virus de la hepatitis B o la hepatitis C crónico, pues que sea consciente de la importancia de prevenir de que esa enfermedad en algún momento puede desarrollar un cáncer de hígado. Aunque esté controlado, tiene que tomar conciencia de la importancia de prevenirla. Vamos a pasar ahora a un área que tenga más que ver con la detección precoz y el cribado y la necesidad de cribado, con esos factores de riesgo de los que hablábamos, y un poco me gustaría compartir con vosotros esa sensación que creo que existe entre la comunidad médica de que es un cáncer cuya incidencia está aumentando, ¿no? Doctor Santucci, hablábamos del cáncer, de los factores de riesgo asociados a esta patología. No sé qué rol juega la enfermedad previa en todo esto. Es clave, ¿no? Porque hemos dicho que la mayoría de los pacientes desarrollan el cáncer en una enfermedad, en un contexto de una enfermedad hepática crónica, de hecho la cirrosis. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de cirrosis? La hepatitis crónicas virales, por el virus de la hepatitis C o por el virus de la hepatitis B, el consumo crónico de enol y también la que se llama enfermedad de hígado grasa no alcohólica, que a lo mejor podemos comentar sucesivamente. Estos son los 4 principales factores asociados al desarrollo de la cirrosis. Después existen también otras enfermedades menos frecuentes que también pueden estar asociadas, pero el papel de esas enfermedades es fundamental, sobre todo porque puede ser una diana, digamos, terapéutica para el tratamiento y reducir la evolución a cirrosis. Y eso sí que reduce la evolución y la incidencia del cáncer. Y de esas 4 más prevalentes, sí. ¿hay alguna que tenga algún especial protagonismo o que sea más prevalente dentro de esas 4 que a su día son más prevalentes? Si miramos en España, históricamente, en los últimos 20 años, la más frecuente, sin duda, es la infección por la hepatitis del virus C, seguida del consumo crónico por enol. Esa es otra causa muy importante que se tiene que considerar y sobre todo que también es prevenible porque se puede reducir evidentemente el consumo de alcohol. En cuanto al virus de la hepatitis C, lo que hemos visto en los últimos años, gracias a los nuevos tratamientos antivirales, es que se va reduciendo progresivamente, ¿no?, la incidencia de enfermedad hepática crónica avanzada por el virus de la hepatitis C. Por otro lado, la del enol se mantiene estable y hay una que sí levemente está subiendo, que es la enfermedad de hígado graso no alcohólica, que está especialmente asociada a la alimentación no sana, la falta de ejercicio, todas las cosas en las cuales potencialmente sí que se puede también actuar. Entonces, que es importante saber estos conceptos. O sea que también la obesidad podríamos decir que es un factor de riesgo. Absolutamente, sí. Muy bien, doctora Lamarca, el hepatocarcinoma es el tipo de cáncer de hígado más frecuente dentro de los cánceres de hígado que hay. ¿Qué es un hepatocarcinoma en concreto? Pues el hepatocarcinoma es el cáncer de hígado que se desarrolla en el contexto de esta cirrosis que estábamos hablando. Yo creo que hay mensajes importantes. Acabamos de escuchar cómo tenemos factores de riesgo que son prevenibles. Es decir, si yo voy más al gimnasio, hago más ejercicio, tengo una dieta más saludable y consumo menos alcohol, voy a reducir mi riesgo de tener esa cirrosis. Lo segundo mensaje importante es que si yo ya sé que tengo una cirrosis, hay mecanismos de screening y pruebas de screening que van a permitir que si yo desarrollo un hepatocarcinoma, que sé que tengo el riesgo por esa cirrosis, mi médico lo diagnostique lo antes posible. Y cuanto antes se diagnostique, más posibilidades de cura vamos a tener. Cuando ya se ha diagnosticado el tumor, el hepatocarcinoma, que es este cáncer de hígado del que estamos hablando, pues es muy importante entender cómo de avanzada está la enfermedad, qué tipo de tratamiento podemos ofrecer al paciente. Y para eso tenemos que trabajar dentro de un comité multidisciplinar para intentar diagnosticarlo lo antes posible y ofrecer el mejor tratamiento posible.
Y la prevención es una parte pues, muy importante, no solo en los hábitos de vida, también en la facilidad de una detección precoz. Y hay otros tipos de cánceres en los que sabemos, pues, por ejemplo, el de mama, que se ha avanzado mucho gracias a una detección precoz y que permite pues, cambiar el pronóstico, ¿no? de la enfermedad. No es así en el caso del cáncer de hígado, ¿no? ¿Qué ocurre con los cribados, Eva? A ver, el cribado en el cáncer está muy establecido, ¿no? Que la gente pues hace su cribado del cáncer de mama, el del cáncer de colorectal, pero en cambio en el cáncer de hígado para la población general que no tiene factores de riesgo conocido, no estaría justificado un cribado, y si no que me corrijan mis compañeros, pero sí que está justificado en aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgo, ¿no? Que tienen una hepatitis crónica, que tienen una cirrosis. Y además las guías internacionales pues, nos dicen que este cribado tiene que ser un cribado cada 6 meses, además con pruebas sencillas que no molestan a los pacientes, como son una ecografía, un análisis de rutina, o sea que es un cribado fácil hacia los pacientes. Lo importante es concienciarlos de que una vez ellos ya tienen estos factores de riesgo, o sea, no porque un paciente tenga un virus de la hepatitis C, haya hecho tratamiento antiviral, a veces este paciente ya piensa que sale, ¿no? Y que ya está curado, y ahí está nuestro papel, ¿no? De educar y de seguir que este paciente tiene que seguir haciendo cribado para detectar la enfermedad en un estadio lo más precoz posible. Volvemos otra vez a esa falta de conocimiento, ¿no? Y de concienciación. A lo mejor es parte de lo que necesitamos también en esta De hecho, creo que es muy importante lo que ha dicho. En los pacientes que tienen riesgo de desarrollar el cáncer, existe el cribado, y sí lo sabemos que la adherencia también al cribado, quiere decir cuántas veces los pacientes realizan las pruebas, esto ayuda a la detección en comparación a los pacientes que no hacen las pruebas. Entonces, conciencia también en este sentido, porque a largo plazo el objetivo es mejorar la supervivencia de los pacientes. Y todo relacionado con eso, cuanto antes diagnosticamos el cáncer, más vamos a poder plantearnos un tratamiento curativo y por lo tanto mejor va a ser el resultado para ese paciente. Entonces yo entiendo que muchas veces te pones en el papel del paciente y te da miedo ir a determinadas pruebas, pero en realidad cuanto antes detectes el problema, si fuera a aparecer, mejores van a ser tus probabilidades de que todo salga bien. Entonces la información es poder. Claro. De todas maneras, a pesar de que la incidencia está aumentando, de que es una patología poco conocida, de que implica muchas consecuencias graves y de trastorno de la vida, queremos lanzar un mensaje de optimismo, porque la realidad es que es un cáncer en el que las cosas están cambiando gracias a la innovación terapéutica en materia de diagnóstico. Y aquí, por favor, contestarme con libertad el que queráis. ¿Qué podemos decir sobre este momento de esta patología en materia de innovación? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo en mandar un mensaje de optimismo, porque estamos viendo un número enorme de ensayos clínicos que están dándonos nuevas herramientas para poder tratar esta enfermedad. Es verdad que, por desgracia, seguimos diagnosticando a los pacientes tarde y la mayoría de pacientes no van a poder tener un tratamiento curativo, o al menos un porcentaje muy importante no lo va a poder tener. Pero cada vez podemos ofrecer mejores tratamientos. Hemos tenido un desarrollo de nuevos fármacos de inmunoterapia, que son fármacos que activan el sistema inmune para luchar contra el tumor. También fármacos antiangiogénicos, que lo que hacen es modificar los vasos sanguíneos también para tener un efecto sobre ese cáncer, que están realmente revolucionando el tratamiento que nuestros pacientes reciben. Así que desde ese punto de vista, por supuesto que sí, un mensaje de muchísimo optimismo. Totalmente de acuerdo. Es decir, en los últimos 5 o 10 años los tratamientos han mejorado, también los tratamientos quirúrgicos que los tratamientos sistémicos, que mencionaba antes la doctora Lamarque. Entonces, también los resultados y la supervivencia de los pacientes van aumentando. Y además existen muchos ensayos clínicos, es decir, nuevos medicamentos que se están estudiando. En comparación de otros tipos de tumores, posiblemente hemos llegado un poco más tarde, también por la patología que existe de base, que es la cirrosis, y queda un poco más de respecto, pero ahora estamos teniendo muchos avances también en el campo del hepatocarcinoma. ¿Y podemos hablar de un futuro de tratamientos personalizados, o un futuro cercano?
Bueno, yo creo que eso en el hepatocarcinoma quizás sea un poquito más difícil, todo probablemente relacionado con el hecho de que tenemos la cirrosis como esa causa del hepatocarcinoma, y es cierto que el tratamiento personalizado, como lo podemos ver en otras patologías, probablemente va a tardar un poco más en llegar. Pero incluso en esa situación estamos en una situación de muchos nuevos tratamientos, muchísimos avances que la verdad es que nos hacen estar muy optimistas. Otro avance muy claro en la práctica clínica del abordaje de este tumor es el abordaje multidisciplinar, ¿no? Eso también ha cambiado mucho la perspectiva del paciente. ¿Qué ha supuesto esto, Eva? Pues la verdad es que, bueno, para mí es de las mayores ventajas, porque el cáncer de hígado es una enfermedad muy compleja y en ella pues participan oncólogos, hepatólogos, radiólogos, nutricionistas, enfermeras, psicólogos, un montón de profesionales. Y lo mejor de todo esto es que cada uno aporta su parte de conocimiento, ¿no? para intentar buscar entre todo el equipo médico el mejor tratamiento para ese paciente, ¿no? Para mejorar su supervivencia, y entre todo el resto del equipo, pues que ese tratamiento el paciente esté con el mayor bienestar y con la mejor dignidad posible, ¿no? La mayor dignidad posible, y acompañándolo en todo ese proceso. O sea que aquí el equipo multidisciplinar, cada uno aporta pues su parte, y en general y en total pues para tratar este cáncer. Podríamos decir que este abordaje multidisciplinar impacta directamente en la mejora de la vida del paciente. Totalmente, impacta en su calidad de vida, porque se encuentra con profesionales que van a un objetivo común, que este paciente pues tenga una mayor supervivencia, pero con calidad de vida. ¿Y hay algo que podamos hacer? Hablábamos de esa tendencia de la sociedad ahora mismo a hábitos de vida a lo mejor poco saludables o menos saludables que en otros momentos, de falta de ejercicio, una mala alimentación y el impacto que esto tiene. ¿Hay alguna recomendación que desde vuestro punto de vista podamos hacer todos, independientemente de que no tengamos esos factores de riesgo? Porque hemos visto que hay personas que no siempre están asociadas a factores de riesgo, ¿no? ¿Hay alguna recomendación? Recomendaciones fuertes realmente no lo podemos hacer. Lo que sí seguramente podemos recomendar es disminuir o eliminar el consumo de alcohol, eso está claro. En algunos pacientes con cirrosis hepática el médico puede indicar una dieta bajo contenido o sin sal. Y como conceptos generales, que pero no aplican solo a los pacientes con cáncer de hígado o con cirrosis, evidentemente el ejercicio, bajar de peso y una alimentación sana y variada, mediterránea, esas son recomendaciones que en general a la población general se hacen. Pero fuera de lo que hemos dicho previamente, no podemos hacer recomendaciones concretas. Bueno, esas recomendaciones vienen bien para todo, además. Sí, totalmente. Y desde luego está claro que hay necesidades no cubiertas. ¿Cómo veis el futuro en este sentido? Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de qué revolución estamos yendo en cuanto a tratamientos. Yo lo que espero es que realmente mejoremos incluso más en ese screening, en ese cribado que estábamos hablando. Tenemos que eliminar un poco el estigma que tiene el tener un cáncer de hígado. Si no hablamos de las cosas, no van a tener la visibilidad necesaria, y eso, ser visibles, también nos da mucha fuerza, no solo a nosotros, sino también, por supuesto, a los pacientes que tratamos. Entonces creo que tenemos que avanzar en ese aspecto, a la par de ir avanzando en todas las nuevas terapias, que la verdad es que ahí estamos teniendo mucho apoyo. Sí, yo creo que básicamente la doctora Marca lo dijo todo, ¿no? La capacidad de detectar cuanto antes estos tumores, aumentar la eficacia de los tratamientos, que sean en combinación o en monoterapia, y lo que es un deseo posiblemente complicado, la personalización de los tratamientos, ¿no? Saber a quién paciente le puedo ofrecer una cosa y qué otra, pero posiblemente aquí en el cáncer de hígado es un poco más complicada. Y por último, valorar la experiencia de los pacientes, que ahora se está haciendo mucho, se está estudiando, es decir, saber lo que piensan los pacientes de los diferentes tratamientos y cuál ha sido la experiencia para poderla mejorar. Esto yo creo que son un poco las áreas y nuestras tareas en los próximos años. Sí, yo también
Quisiera añadir, aparte de suscribirme a lo que han dicho mis compañeros, pues también concienciar a los pacientes, ¿no? del hecho de que los cuidados paliativos no solamente están para cuando uno está al final de la vida, ¿no? Cuando la persona escucha paliativo ya es como si fuera el final. Y no, hay pacientes que se pueden beneficiar de cuidados paliativos para controlar los síntomas durante el proceso del tratamiento de la enfermedad. Entonces eso también es importante. Y nada más, es simplemente eso. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos ayudado a conocer y comprender mejor esta enfermedad. Vamos ahora a ampliar toda esta otra perspectiva de la enfermedad que tiene que ver con los pacientes y con las asociaciones de pacientes, y nos gustaría acabar transmitiendo un mensaje de esperanza y de que el futuro puede ser mucho más esperanzador y de buenas noticias para esta patología. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Ligados a ti. Conexiones en torno al cáncer de hígado. Seguimos desde Roche ligados a los pacientes de cáncer hepático y queremos hablar, hemos estado hasta ahora tratando las incidencias desde el punto de vista más científico, las características de esta enfermedad, su prevalencia, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la población más sensible. Pero el cáncer hepático, el cáncer de hígado es mucho más que una cuestión científica, es una cuestión que afecta a personas, a más de 6.600 que se diagnostican cada año en España y a más de 900.000 que se diagnostican cada año en todo el mundo. Es una cuestión, una forma de vida o una forma de superar una enfermedad que afecta, como digo, a muchas personas. Y queremos tocar otros aspectos que no sean solo los científicos. Queremos hablar de concienciación, de conocimiento de esta enfermedad, de necesidades de los pacientes, más allá de las terapéuticas y de todo lo que rodea a la vida de esas más de 6.600 personas a las que cada año se les diagnostica una enfermedad muy poco conocida. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan ahora Eva Pérez, que es la presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de España. Hola, Eva. Hola. Y Rosa Gómez, que es psicóloga en esta federación, en FENET. Hola, Rosa. Hola, encantada. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, por ligaros con nosotros a esta campaña de concienciación en favor de los enfermos de cáncer hepático. Y la idea es hablar con vosotros precisamente de todos estos aspectos que no tienen que ver con lo científico, ¿no? Estamos diciendo que es una enfermedad poco conocida, una enfermedad en la que la prevención es posible, que tampoco se conoce. Es una enfermedad con unos factores de riesgo muy identificados que no solo tienen que ver con la edad y con el sexo, aunque sabemos que es una enfermedad que afecta más a los varones, y es una enfermedad, en resumen, que es muy grave porque es una de las principales causas de muerte entre los enfermos de cáncer y la principal o una de las principales causas de trasplante en España, ¿no? ¿Compartís conmigo esta sensación de que es una enfermedad de la que se habla poco, que se conoce poco? Eva. Creo que sí, que es una enfermedad que quizás por de donde venimos, pues porque a lo mejor no había lo suficientemente solución para estos pacientes y porque ya toda enfermedad que esté ligada al hígado es una enfermedad estigmatizada, es una enfermedad que está mal vista porque siempre ha estado muy ligada pues, al malvivir, a hábitos no muy saludables. Es una enfermedad, es un tipo de cáncer donde estamos viendo que pacientes prefieren decir que tienen otro tipo de cáncer de hígado, pero especialmente por el qué dirán, qué pensarán que yo he hecho para tener un cáncer. Y totalmente no es así, ¿no? Porque no tiene por qué estar relacionado con ningún tipo de esas cosas. Con lo cual creo que es una enfermedad que se conoce poco, que hay muy poca sensibilización y eso además conlleva a que se investigue poco, que al final el paciente lo que necesita son soluciones. Hablábamos de falta de conocimiento, hablabas de estigma y sin embargo hay muchos cánceres hepáticos que no son producidos por malos hábitos de vida. Es importante que se sepa que hay también pues, quizá factores genéticos,
un hígado graso y otras condiciones que pueden derivar también en un cáncer hepático y que, sin embargo, no tienen nada que ver con ese estigma del que hablábamos, ¿no? Claro, por eso yo creo que es importante hablarlo, sacarlo, porque quizás nuestra población tiene muy unido, ¿no? Y nos pasó a lo mejor en otra época cuando el tema de las hepatitis, ¿no? Todo el mundo que tiene una hepatitis pues parecía que venía pues de eso, ¿no? De una situación más, de unos hábitos no saludables y no tiene por qué. Esa es una hepatitis. Yo siempre digo que a mí me diagnosticaron una hepatitis con 9 años, pues poco tiempo me había dado a mí para tener un mal vivir, es decir, que no. Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos muy asociado también a los problemas del hígado al alcohol, ¿sabes? Toda la persona que tiene un problema de hígado es porque ha bebido, ha sido un borracho, ¿sabes? Entonces, eso, como tú bien dices, hay factores genéticos, hay otras enfermedades de base que pueden provocar y pueden derivar en un hepatocarcinoma, con lo cual no tienen por qué estar dirigidas. Y además, yo siempre digo, y aunque fuera así, también son personas, pacientes que tienen todo el derecho del mundo a ser tratados y ayudados en este paso. Rosa, y desde tu perspectiva de apoyo psicológico a estos enfermos, ¿cómo se aborda esta cuestión del estigma? Tanto en los que aquellos pacientes cuyo cáncer pueda estar originado por estas conductas de vida no saludables, como los que no, que hemos visto que hay muchas enfermedades que pueden derivar en un cáncer hepático. Como bien ha dicho Eva, al final es una enfermedad que se lleva en soledad y el proceso lo hace aún más doloroso. Y cosas tan sencillas como reincorporarse al trabajo tras un proceso de enfermedad así puede generar mucha ansiedad simplemente por enfrentarse a esos compañeros que te quieren simplemente preguntar cómo estás y por lo que has pasado. Y el tener que decir que has tenido una enfermedad hepática les genera mucha vergüenza, mucha culpa cuando realmente no hay necesidad ninguna, esa necesidad de justificarse que no tienes con otras enfermedades. De decir, no, yo no consumo alcohol, y tener que decir el origen de tu enfermedad cuando en ninguna otra te lo preguntan. Y creo que también al final esa relación de abuso de alcohol con enfermedades hepáticas o con la cirrosis hace que los medios de comunicación a lo mejor no hagan tanto hincapié en esta enfermedad, no esté tan presente y contribuyen a continuar el estigma. Quizá este es un camino que como sociedad hemos vivido con el cáncer de pulmón, ¿no? Que también está asociado a hábitos como el tabaquismo y que bueno, poco a poco se ha ido incorporando más al conocimiento colectivo y a la sensibilización, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero por lo que contáis, veo que el paciente, superada la barrera del conocimiento, tiene que superar ese doble impacto, ¿no? Que es un diagnóstico de un tipo de cáncer que ya no se conoce mucho, del que no sabe muy bien qué puede esperar y qué evolución puede esperar. ¿Cómo se enfrenta desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la del paciente y desde el apoyo psicológico, ese momento de diagnóstico con este tipo de pacientes? El impacto es a todos los niveles, psicológico, cognitivo, fisiológico, y lo que predomina sobre todo es el miedo. Al final necesita respuestas, y más cuando viene de un proceso a lo mejor de una enfermedad crónica que ya de por sí ha tenido pues ese agotamiento, como la puntillita final y lo que los puede desbordar a toda la familia. Entonces al final, fruto de ese miedo, pues necesitan respuestas que en un momento inicial de diagnóstico tampoco los médicos se las pueden dar, necesitan saber pues, cómo es ese pronóstico, qué tratamiento, cómo irá todo, y realmente todavía hace falta continuar con el proceso, hacen falta pruebas para saber el alcance. ¿Y cuáles son, Eva, las dudas más frecuentes para los pacientes de cáncer hepático? Yo creo que, como bien dice Rosa, una vez que tienes ese impacto, ¿no? y que eres capaz de, dentro de lo que se puede asimilar, yo creo que lo que te más genera es miedo. Miedo por el no saber, el no conocimiento. Hay otro tipo de cáncer que está muy frecuentemente en los medios de comunicación, que se apoya, que se ve, que todo el mundo ha hablado, todo el mundo lo conoce, pero este no. O sea, entonces yo creo que aparte del miedo, muchos se presentan el por qué a mí, ¿no? O qué he podido hacer, o por qué me ha tocado esto, qué va a ser ahora de mí. Sobre todo, como bien tú decías, es una población mayoritariamente hombres, con lo cual también a veces es decir qué va a ser de mi familia,
¿Sabes? Si yo soy además el sustento de esta familia, ¿qué voy a hacer? No voy a poder trabajar. Y después también viene el no quiero que mis hijos se preocupen, y entonces por eso a lo mejor también muchas veces, como decía Rosa, se lleva en soledad por el estigma, por no preocupar y porque no se sabe. Entonces yo creo que es el desconocimiento a lo que no sabes, a lo que va a venir, y muchas veces piden ayuda. Entonces desde nuestra parte, por supuesto, la parte totalmente de Rosa, que es una parte clínica, pero nosotros lo que intentamos es hablar de tú a tú con los pacientes, decir, mira, esto es una pelea, tienes que lucharla día a día, ¿sabes? No te puedes plantear qué va a pasar más adelante, lucharla día a día. Yo siempre también les digo, el día del diagnóstico, los días como que date permiso para llorar, para quedarte en la cama, para maljurar en lo que haga falta, pero hay un día en que tienes que dar ese clic y decir, vale, ya está, ahora a por ello, ¿no? Y el pronóstico tampoco te lo van a decir los clínicos, ¿sabes? Porque hay que ver cómo funcionan cada tratamiento, cada cuerpo, cómo van superando el punto de partida, el punto donde están, y eso es muy importante, ¿no? El diagnóstico precoz, que es algo que nosotros desde la Federación es algo que intentamos estar luchando por la sensibilización, por el conocimiento y el diagnóstico precoz. No es lo mismo coger un hepatocarcinoma muy a tiempo que cogerlo cuando ya está desarrollado o cuando ya da la cara. Nosotros decíamos que el hígado, a pesar de ser un órgano feucho, es muy bueno, porque no da síntomas, aguanta, lo machacamos y él sigue aguantando, y cuando ya da la cara el pobre ya es cuando está asfixiado que no puede más, pero claro, en ese momento a lo mejor llegamos tarde, con lo cual tenemos que cuidarnos, buscar, hacer un diagnóstico precoz, ir al médico, ver que estamos bien, porque contamos con un problema que es una enfermedad silenciosa. Y otra de las características del hepatocarcinoma es precisamente la necesidad de que el abordaje de esta patología sea entre un equipo multidisciplinar. Hemos hablado con un oncólogo, un hepatólogo, una enfermera. ¿Esta variedad de médicos involucrados en la atención a un paciente resulta algo sencillo para el paciente? Si el equipo está bien integrado, realmente es algo muy positivo, porque lo que menos quieren son especialistas y que no tengan conexión entre ellos al final. O tener una voz de referente, sí, ¿no? Tener una visión integral y tener sobre todo su enfermedad de práctica avanzada a la que pueden recurrir. Es una figura clave. Eso sería clave. El paciente lo que quiere es tener un médico de referencia, pero sí son conscientes, y eso da seguridad, de que su caso, por así decirlo, está visto bajo un equipo multidisciplinar que se reúne, donde hay una enfermería, donde hay un hepatólogo, donde hay un radiólogo, donde se evalúan las posibles tratamientos que se les puede dar, o las diferentes técnicas, cómo solucionarlo. Yo creo que eso da tranquilidad, ¿sabes? El saber que se está viendo desde muchos puntos de vista. Aunque tú luego, tu relación más fluida sea con uno de ellos, ¿no? O bien sea con el hepatólogo, o bien sea con pero si hay algo que nos refieren y que siempre nos gustaría que hubiera en todas las unidades, es una enfermera de práctica avanzada. O sea, eso es fundamental porque al final yo creo que además es coste efectivo, porque ahorra visitas, porque muchas veces los médicos están atareados, tienen muchas más consultas, pero si tú tienes una enfermera donde puedes escribir un WhatsApp, donde puedes escribir un correo, que por supuesto sabes que no te va a contestar en el momento, pero si tú puedes decirle, oye, tengo cita hoy, pero resulta que ha pasado una noche mala, ¿qué le puedo dar? Y que sepas que no voy a ir, pues a lo mejor sabes que a lo largo de la mañana la enfermera va a consultar con tu oncóloga o con tu hepatólogo y te va a decir, pues mira, vale, darle esto y mañana te pregunto. No sé, yo creo que ese vínculo sería importante que estuviera reforzado, porque además está demostrado que en las unidades que existe es positivo, tanto para los médicos, para el trabajo diario y para el paciente. Esto facilita, ¿no?, la comunicación quizá entre el paciente y los profesionales que le atienden, y que además supongo que en una enfermedad como esta, en la que las recidivas son habituales incluso después de cirugía, pues este flujo de comunicación y esta facilidad de comunicación tiene que ser muy importante, ¿no? Tiene que ser parte quizá del propio tratamiento, ¿no? El acceso a estos profesionales de una forma rápida y ágil. Claro. Y además también tenemos que pensar que a lo mejor
te han derivado a una unidad de referencia excelente, donde te están tratando de una manera excelente, en un hospital maravilloso, pero tú no vives allí, tú vives a lo mejor a 1 hora. Entonces, pues si tienes ese canal de información donde puedas, a lo mejor te evitas tener que ir con el paciente hasta allí, que a lo mejor vas y el oncólogo te ve y te dice, ¿por qué lo has traído así? ¿Y qué hago? Tenía cita, me encontraba mal. Si tienes ese canal, a veces a lo mejor incluso para el paciente y como para tranquilidad del cuidador. Yo no sé si Rosa, creo que también creemos que en esta enfermedad, como en todas quizás, pero aquí es muy importante el cuidador, la figura del cuidador principal. Es muy importante. A nosotros muchas veces quien nos demanda la ayuda o ese soporte precisamente es el cuidador, no el paciente. Ya el paciente con abrir los ojos todos los días y su propia lucha tiene bastante. Sin embargo, el cuidador es el que tiene que poner buena cara, el que tiene que tirar, y a veces también necesita que lo cuidemos al cuidador, porque es un soporte muy, muy importante para el paciente. Fundamental. ¿Y cómo se gestiona ese día a día en un entorno, Rosa, desde tu experiencia? ¿Cómo ves la gestión del día a día en el entorno familiar de una persona con hepatocarcinoma? Es complicado lo que es la adaptación, es de lo que más trabajamos en terapia, porque muchas veces cuando ya recibes este diagnóstico, cuando estás en el proceso de tratamiento, como que tu vida se paraliza y lo que quieres es que pase todo para volver a retomarla. Entonces no hay una integración y sobre todo se trabaja mucho la movilización del paciente. También se trabaja mucho con las dinámicas familiares, porque también influye muchísimo una enfermedad así, afecta a toda la familia. Se trabaja también con el cuidador, a veces también esas relaciones de sobreprotección también perjudican porque incapacitan al paciente y hacen que se sienta más enfermo de lo que a lo mejor realmente es, que pueda seguir teniendo capacidad funcional. Un poco sobre todo pues, que siga manteniendo sus ocupaciones, que se siga relacionando con otras personas, porque el cambio de vida es muy fuerte, es un impacto muy grande. Por lo que contáis, igual que hay un tratamiento multidisciplinar desde el punto de vista científico, lo hay también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y de apoyo a estos pacientes y a sus familias. Y esto me viene muy bien para hilar con la parte que además representáis aquí fenomenal, que es el papel de las asociaciones de pacientes, ¿no? Hay enfermedades en las que la asociación de pacientes muchas veces representa el primer contacto incluso con la enfermedad y desde luego el sitio que también junto con el propio especialista y el médico te transmite más seguridad y certidumbre sobre la situación en la que te encuentras. ¿Cuál es en el caso de los enfermos de hepatocarcinoma el papel de vuestra federación? Bueno, desde nuestra parte intentamos ayudar a toda la persona que nos lo pide, que se acerca, pero en diferencia con otras enfermedades yo creo que seguimos teniendo que batallar mucho porque es una enfermedad que se intenta llevar mucho en soledad, por todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría son los cuidadores, ¿no? El que busca el recurso, el que está, pues a ver cómo puedo ayudar más, ¿sabes? A mi familiar lo están cuidando, pero aparte de cuidar, de tratar, de curar, quiero cuidar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer porque se sienta bien? Porque hay muchos aspectos que ya no son tan clínicos, ¿sabes? Que a lo mejor, como yo digo, son trucos de la abuela que intentamos que se pasen, pues porque pues no tiene apetito, pero mira, si le haces esto con esto a mí me funcionó, si a lo mejor bebe esto pues le puede gustar más, es decir, hay una serie de cosas que son más, pues bueno, del día a día, que no es el tratamiento puro y duro, que entre ellos pues se pueden ayudar, ¿no? Y que te hacen ese día a lo mejor más factible. Y al final eso es lo que, vista al paciente, yo creo que es lo importante, ¿sabes? Realmente somos, como yo digo, bastante nuevos en esto y lo que estamos intentando es eso, que nos conozcan, que saber que estamos aquí y que desde luego de nuestra parte lo que queremos es ayudar a todos los pacientes que con los recursos que tenemos a que nos llamen y que estamos aquí para ayudar. Eso quizás es la parte más cercana, ¿no? al paciente. Luego ya pues como federación sí es verdad que tendríamos otras líneas, pues como bueno, la lucha por la innovación, de que llegue, porque como te he dicho al principio, en todas las enfermedades, yo creo que mientras vas al médico y te dice hay una solución A y si no está la B, si está la C, yo siempre digo que mientras haya letras, pues seguimos, ¿no? El problema es cuando tienes
te dicen que tienes algo y el médico pues te cruza de brazos y te dice, ¿qué hago? ¿No? Ahí es cuando es el verdadero problema. Mientras haya para luchar, pues habrá que agarrándose. Entonces, por así decirlo, el papel más institucional de la Federación, pues entre pues eso, ¿no? Entonces, seguir luchando por la equidad, por la innovación, por la equidad, en que a todos los pacientes les llegue, que lleguen rápido, que todos tengan acceso y las campañas de sensibilización, como la campaña de Ligados a ti, ¿no? Porque como hemos dicho ya al principio, creemos que es muy importante que se hable del cáncer de hígado, que es tan importante como cualquiera y está poco verbalizado y se conoce poco, con lo cual yo creo que las campañas de información y sensibilización son muy importantes. Y a nivel pacientes, pues bueno, ahí Rosa ya es la que lleva más la parte relacionada de piel a piel con los pacientes. Sí, quizá el recurso más valioso es poner en contacto a un paciente con una persona que ha pasado por su misma enfermedad, y más relacionado con el hígado, por lo que hemos hablado del estigma, no se va a sentir juzgado, se va a sentir comprendido. Pues va a poder aumentar al final esa red social que a lo mejor tenía muy limitada porque todavía no se atreve a abrirse a su entorno. Muchas veces estoy en sesión con un paciente y se me está viniendo a la cabeza alguno de mis voluntarios y digo, esta persona va a encajar con esta perfectamente, pues por su historia de enfermedad, por sus problemas familiares que pueda tener, por el tipo de afrontamiento que tenga de la enfermedad. Los pongo en contacto y es muy positivo. Tanto así que la mayoría de los pacientes cuando pasan por su proceso luego quieren ser voluntarios, muchos de ellos, para poder ser igual de significativos que han sido con ellos para otras personas. Qué importante, además de esa experiencia, ¿no? Compartida, es también acudir a fuentes de información fiables, ¿no? Hablamos de lo fácil que es hoy acceder a la información y lo difícil que es en cualquier tipo de información distinguir lo verdadero de lo falso. Y lo peligroso que es en estos casos acudir a fuentes que no sean fidedignas y bueno, fiables, ¿no? Ahí vosotros también tenéis un papel como asociación de orientar, de darles consejos o referentes a los que acudir o no. Bueno, como Federación nosotros todas nuestras campañas, infografías, formularios, manuales que podemos dar, consejos, escritos, todo esto que podemos dar, siempre queremos que esté avalado por un científico, por una sociedad, dependiendo de lo que sea, porque creemos que es eso, que es importante que se fíen. Entonces, para que se fíen, tú tienes que dar una información que esté totalmente validada, porque si no, luego por ahí por las redes puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es verdad que a lo mejor muchas veces nos dicen, oye, que me ha llegado esto, me he enterado de esto tal, y yo siempre digo, pues espérate, yo no lo vamos a confirmar, y hay veces que dicen, mira, no, déjalo, ¿sabes? Porque es importante que la información, por lo menos por nuestra parte, sea una información que esté validada siempre por la parte científica. Y desde luego nosotros con la Federación siempre hemos ido de la mano de los clínicos, nos sentimos muy respaldados y nos sentimos muy con ellos, que nos ayudan siempre. Y bueno, vamos acabando, creo que de todo lo que hemos abordado ya en toda esta sesión sobre el hepatocarcinoma, hay una parte que la citabas tú antes, Eva, que es la importancia de la investigación, y otra que es la importancia de la colaboración, ¿no? Y si sumamos las dos cosas, pues nos une la industria farmacéutica y los pacientes, ese objetivo de investigar en favor de la calidad de vida, de salvar la vida cuando sea posible. Y en este sentido me gustaría saber cómo de importante es para vosotros la involucración de los pacientes en la investigación, ¿no? Por ejemplo, en los ensayos clínicos y en toda esa parte previa y tan importante a la existencia de un tratamiento. Bueno, realmente yo creo que hasta hace relativamente poco se ha empezado a hablar del papel de los pacientes a través de asociaciones o de manera individualizada en ensayos clínicos. Creo que como a nivel particular, la gran mayoría cuando ha tenido una enfermedad que ha superado, pero que al final se convierte en crónica o durante el proceso, creo que en cualquier momento hemos tenido ese contacto con tu médico que te dice, mira, llega un ensayo, te importa y tal, y yo creo que al final todos hemos dicho que sí porque entendemos que es la manera de seguir avanzando. Pero como papel así un poco más, ¿sabes?, institucional, creo que desde hace un tiempo para acá.
Nosotros estamos en ello, creemos que es fundamental, pero desde el principio, desde el diseño, ¿sabes? Creemos que deben de estar presentes los pacientes, de índole que sean, desde el diseño. Pero porque creo que hay más cosas que valorar más allá de efectos secundarios, que sí, pero ¿sabes? De lo que es la parte de tratamiento de clínico puro y duro de investigación. Creo que hay que tener en cuenta, pues a lo mejor, que tan simple como cuando se hace un diseño de un tratamiento, decir, pues bueno, porque sea, pues que se va a decidir que se tienen que tomar las pastillas a las 7 de la mañana. Ostras, si piensas a los pacientes y te dicen, mira, si tú me vas a dar esto cuando yo estoy en un tratamiento, es que a lo mejor yo me quedo dormida a las 4 o las 5 de la mañana. Si es que a las 7 me tengo que levantar para ponerme pastilla, sería tan complicado tomármela a las 10 o a las 9. Es decir, son pequeñas cosas, pero que al final de ese ensayo clínico que va a ser un tratamiento, se va a beneficiar el paciente. ¿Sabes? Que son pequeñas cosas las que se puede aportar, porque al final los efectos secundarios que tenemos claro que, a ver, yo digo que siempre que nada es inocuo, ¿no? Porque entonces sería agua, es decir, tenemos claro que todo, ¿sabes? Que se lucha por ello, pero que bueno, que todo puede tener efectos secundarios. Entonces, si en todos esos efectos secundarios pues somos capaces de poder contar, pues mira, esto vendría mejor, o si me das esto, mejor para mí es más llevable tomándolo de esta manera, o inyección, ¿sabes? Yo recuerdo estar en uno pues que me tenía que inyectar yo sola. A ver, es que yo no sé inyectarme yo sola, es que le tengo pánico a las agujas, después de 30 años yo sigo incapaz. Entonces, tenía que venir una amiga a todos los días a casa a ponérmelo. ¿Hay alguna manera de que sea, en vez de inyectarme, pues no lo sé, como las típicas estas de insulina, que es como un país? Es decir, que son cosas que no vamos a entrar en el bioquímico clínico, pero sí en la manera, en la podosología, en la manera de tomarle los tratamientos, y creo que en eso sí podemos ayudar. Estoy convencida. Bueno, pues solo me queda agradeceros Nada. no solo vuestros testimonios, sino sobre todo el trabajo que hacéis en favor de estos pacientes a los que estamos unos y otros muy ligados. Y tenemos que estar todos, esto no es batalla de uno solo. Creo que con los que estamos muy comprometidos. Creo que todos estamos en la misma y que todos sumamos y que cada uno de su parte, todos para uno y que ninguno sobra. Pues gracias y ojalá dentro de muy poco podamos dar muchas mejores noticias todavía sobre el futuro de estos pacientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cielo.